Hola, vamos a continuar con la lectura de Ayn Rand en La virtud del egoísmo. Nos quedamos en el capítulo 14. La naturaleza del gobierno. Un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de poner en vigor ciertas reglas de conducta social en un área geográfica dada. ¿Necesitan los hombres una institución así? ¿Por qué? Puesto que la mente del hombre es la herramienta fundamental para su supervivencia, el medio de que dispone para obtener el conocimiento que guíe sus acciones, lo que necesita, básicamente es la libertad para pensar y actuar de acuerdo con su juicio racional. Esto no significa que el hombre deba vivir solo y que una isla desierta sea el ambiente más adecuado para satisfacer sus necesidades. Los hombres pueden obtener enormes beneficios de su trato con los demás. Un entorno social es más apropiado para ayudarlos a sobrevivir con éxito, pero solo en ciertas condiciones. Los dos grandes valores que se logran al vivir en sociedad son el conocimiento y el comercio. El hombre es la única especie que puede transmitir y expandir la suma de sus conocimientos de generación en generación. El conocimiento que tiene potencialmente a su disposición es mayor que el que ningún hombre pudiera comenzar a adquirir durante su vida. Cada uno obtiene un beneficio incalculable de los conocimientos descubiertos por los demás. El segundo gran beneficio es la división del trabajo. Esta capacita al hombre para dedicar sus esfuerzos a un área de trabajo en particular y comerciar con otros que se especializan en otras áreas. Esta forma de cooperación permite a todos los que participen de ella obtener mayor conocimiento, mayor destreza y mayores beneficios por sus esfuerzos que lo que podrían conseguir si cada uno produjera todo lo que necesita en una isla desierta o en una granja autosuficiente. Pero estos mismos beneficios indican, delimitan y definen qué tipo de hombres pueden ser mutuamente valiosos y en qué tipo de sociedad lo son. Solo los hombres racionales, productivos, independientes en una sociedad racional, productiva y libre. Una sociedad que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos, lo esclaviza o intenta limitar la libertad de su mente o lo compele a actuar contra su propio juicio racional. Una sociedad que crea un conflicto entre sus dictámenes y los requerimientos de la naturaleza humana no es, estrictamente hablando, una sociedad sino una turba que se mantiene unida bajo el poder de un grupo dedicado al pandillaje político institucionalizado. Una sociedad así destruye todos los valores de la coexistencia humana, no tiene justificación posible y no representa una fuente de beneficios, sino la más mortal de las amenazas para la supervivencia humana. La vida en una isla desierta es más segura e infinitamente preferible a la existencia en la Rusia soviética, la Alemania nazi o la Cuba de Castro. Para que los hombres puedan vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico, sin el cual no pueden existir una sociedad moral o civilizada, el principio de los derechos del individuo. Reconocer los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. Los derechos del hombre solo pueden ser violados mediante el uso de la fuerza física. Únicamente así un hombre puede quitarle a otro la vida, esclavizarlo o robarle, impedirle que persiga sus propias metas u obligarlo a actuar en contra de su propio juicio racional. La precondición de toda sociedad civilizada es la prohibición del uso de la fuerza física en las relaciones sociales. De este modo, se establece el principio de que si los seres humanos desean tratar entre sí, solo podrán hacerlo mediante el uso de la razón, mediante la discusión, la persuasión y el acuerdo voluntario y no compulsivo. La consecuencia necesaria del derecho del hombre a la vida es su derecho a actuar en defensa propia. En una sociedad civilizada, la fuerza únicamente puede usarse como represalia y solo contra quienes inicien su uso. Todas aquellas razones por las cuales la iniciación del uso de la fuerza física es un acto de maldad, convierten su uso como represalia en un imperativo moral. Si alguna sociedad pacifista renunciase a las represalias mediante la fuerza, quedaría indefensa, a merced del primer malhechor decidido a seguir el camino de la inmoralidad. Una sociedad así obtendría lo opuesto a su intención. En lugar de abolir la maldad, la apoyaría y la recompensaría. Si una sociedad no proporciona a sus integrantes una protección organizada contra la fuerza,
Obligaría a todo ciudadano a estar permanentemente armado, a convertir su hogar en una fortaleza, a disparar contra cualquier desconocido que se acercase a su puerta o a unirse a una pandilla de protección de ciudadanos que lucharía contra otras pandillas similares, lo cual tendría como consecuencia la degeneración de una sociedad en un caos de leyes de AMPA, es decir, la vigencia de la fuerza bruta, una guerra perpetua semejante a la de tribus salvajes prehistóricas. El uso de la fuerza física y aún su uso como represalia no pueden quedar al arbitrio de los ciudadanos individuales. La coexistencia pacífica es posible si un hombre tiene que vivir bajo la constante amenaza de que cualquiera de sus vecinos desate la violencia contra él en cualquier momento, sea que las intenciones de sus vecinos sean buenas o malas, que sus juicios sean racionales o irracionales, que estén motivados por un sentido de justicia o por la ignorancia, por prejuicio o por malicia. El uso de la fuerza contra un hombre no puede quedar librado a la decisión arbitraria de otro. Imaginemos, por ejemplo, ¿qué ocurriría si un hombre no encontrara su billetera y, llegando a la conclusión de que se la han robado, violara cada casa del vecino para buscarla, matando al primero que lo mirara torvamente por considerar que esa mirada es una prueba de culpabilidad? El uso de la fuerza como represalia requiere reglas de evidencia objetivas para establecer que se ha cometido un crimen y para probar quién lo cometió, así como también reglas objetivas para definir los procedimientos de los castigos y su aplicación. Los hombres que intentan castigar los crímenes sin ajustarse a tales reglas conforman una cuadrilla de linchamiento. Si una sociedad dejase el uso de la fuerza como castigo en manos de los ciudadanos individuales, degeneraría en un gobierno de bandoleros con ejecuciones sin juicio previo y una interminable serie de sangrientas contiendas privadas o vendetas. Para excluir la violencia de las relaciones sociales se necesita una institución que se encargue de la tarea de proteger los derechos de los hombres, de acuerdo con un código de reglas objetivo. Esta es la misión del gobierno, de un gobierno justo. Su misión básica es la única justificación moral y la razón por la cual los hombres necesitan un gobierno. Un gobierno es el medio para mantener el uso de la fuerza física represiva bajo un control objetivo, es decir, bajo leyes objetivamente definidas. La diferencia fundamental entre la acción privada y la acción de gobierno, una diferencia que en la actualidad se ignora y se evade totalmente, reside en el hecho de que un gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física. Debe retener tal monopolio, ya que es el agente que tiene que restringir y combatir el uso de la fuerza y que por esta misma razón deben definirse, delimitarse y circunscribirse rígidamente sus acciones, sin permitir que ningún antojo o capricho interfiera en su actualización. Debería ser un robot impersonal, cuya única fuerza motriz fuera la ley. Para que una sociedad sea libre es preciso que su gobierno esté controlado. En un sistema social adecuado, un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee, siempre y cuando no viole los derechos de los demás, mientras que el funcionario público se haya restringido por la ley en todos y cada uno de sus actos oficiales. Un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido. Un funcionario público no podrá hacer nada excepto aquello que le esté legalmente permitido. Este es el modo de subordinar la fuerza, el derecho. Este es el concepto norteamericano de un gobierno de leyes y no de hombres. La naturaleza de las leyes adecuadas para una sociedad libre y la fuente de la que emana la autoridad de su gobierno deben derivar de la naturaleza y del propósito de un gobierno adecuado. El principio básico de ambos se halla indicado en la Declaración de Independencia. Para asegurar estos derechos del individuo, se instituyen los gobiernos, entre los cuales, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, dado que la protección de los derechos del individuo es el único propósito correcto de un gobierno, es también el único tema adecuado de la legislación. Todas las leyes deben basarse en los derechos del individuo y estar dirigidas a su protección. Todas las leyes deben ser objetivas y objetivamente justificables. Los hombres tienen que saber claramente, antes de realizar una acción, qué es lo que la ley les prohíbe hacer y por qué, qué constituye un crimen y de qué penalidad se hacen pasibles si no lo cometen. Si lo cometen. El origen de la autoridad de un gobierno es el consentimiento de los gobernados. Esto significa que el gobierno no es soberano,
sino el servidor o agente de los ciudadanos, que como tal no posee derechos excepto aquellos que le fueron delegados por los ciudadanos para un propósito específico. Existe un solo principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre, civilizada. El principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno el derecho a su propia defensa física con el fin de la posibilidad de una aplicación ordenada, objetiva y definida legalmente, o en otras palabras, debe aceptar la separación entre la fuerza y las decisiones caprichosas, incluso las suyas propias. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando surge un desacuerdo entre los hombres en relación con una empresa en la que ambos están involucrados? En una sociedad libre, los hombres no están obligados a tratar unos con otros, solo lo hacen por acuerdo voluntario, y cuando interviene el elemento tiempo por contrato, si un contrato se rompe a causa de la decisión arbitraria de una de las partes, puede causar un enorme prejuicio financiero a la otra, y el que ha sido perjudicado no tendrá otro recurso que confiscar la propiedad del delincuente como compensación. Pero tampoco aquí puede dejarse el uso de la fuerza al arbitrio de los individuos particulares, y esto lleva a una de las más importantes y complejas funciones del gobierno, actuar como árbitro en las disputas entre los hombres, de acuerdo con las leyes objetivas. Los criminales son una pequeña minoría en cualquier sociedad civilizada, pero la protección y la observancia forzosa de los contratos a través de tribunales civiles es la necesidad más crucial de toda sociedad pacifista. Sin la protección no hay civilización que pueda desarrollarse o mantenerse. El hombre no puede sobrevivir si actúa como lo hacen los animales, atendiendo solo al momento inmediato. Debe proyectar sus metas y alcanzarlas en un tiempo dado. Debe calcular sus acciones y planificar su vida a largo plazo. Cuanto mayores sean su capacidad mental y sus conocimientos, más largo será el alcance de su planificación. Cuanto más avanzada y compleja sea una civilización, más prolongado será el curso de acción que requiera, y por ello más largo deberá ser el alcance de los acuerdos contractuales entre los hombres y más urgente la necesidad de protección para garantizar esos acuerdos. Ni siquiera una sociedad primitiva basada en el trueque puede funcionar correctamente si un hombre acordaba intercambiar una bolsa de papas por una canasta de huevos, y habiendo recibido los huevos se negaba a entregar las papas. Imagínense lo que esta forma caprichosa de acción significaría en una sociedad industrial, donde los hombres entregan a crédito mercaderías valuadas en miles de millones de dólares, o contratan la construcción de estructuras multimillonarias, o firman acuerdos por 99 años. El incumplimiento unilateral de un contrato implica el uso directo de la fuerza física. Consiste, en esencia, en que un hombre reciba valores materiales, bienes o servicios de otro, y se niega luego a pagar por ellos, reteniéndolos así por la fuerza, por la mera posesión física y no por derecho, o sea que se quede con ellos sin el consentimiento del propietario. El fraude también implica un uso indirecto de la fuerza. Consiste en obtener valores materiales sin la anuencia del dueño, mediante pretextos o falsas promesas. La extorsión es otra variante de este uso indirecto de la fuerza. Consiste en obtener valores materiales no a cambio de otros valores, sino con la amenaza del uso de la fuerza física, la violencia o el daño. Algunas de estas acciones son obviamente criminales, otras, tales como el incumplimiento unilateral de un contrato, pueden no tener intención delictuosa, pero sí haber sido causadas por irresponsabilidad o irracionalidad. Otras pueden ser cuestiones complejas en las cuales ambas partes tienen cierto derecho de hacer un reclamo justo, pero cualquiera que sea el caso, todas esas cuestiones deberán estar subordinadas a las leyes objetivamente definidas y deberán ser resueltas por un árbitro imparcial que administre la ley, es decir, un juez o un jurado cuando sea procedente. Obsérvese el principio básico de que la guía a la justicia en todos estos casos es el principio de que ningún hombre puede obtener valores de otros sin el consentimiento de los propietarios, y como corolario que los derechos de un hombre no debe quedar a merced de la decisión unilateral, la elección arbitraria, la irracionalidad o el capricho de otro hombre. Tal es, en esencia, el propósito adecuado de un gobierno: hacer que los hombres puedan vivir en sociedad, protegiendo los beneficios y combatiendo los males que puedan causarse entre sí.
Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo. La policía para defender a los hombres de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de los invasores foráneos, los tribunales de justicia para solucionar las disputas entre ellos de acuerdo con las leyes objetivas. Estas tres categorías involucran muchos corolarios y cuestiones derivadas, y su implementación en la práctica, en forma de una legislación específica, es enormemente compleja, pertenece al ámbito de una ciencia especial. La filosofía de la ley, muchos errores y muchos desacuerdos son posibles en el campo de la implementación, pero lo esencial aquí es el principio que debe implementarse, el principio de que el propósito de la ley y del gobierno es la protección de los derechos del individuo. En la actualidad, este principio se olvida, se ignora o se evade. El resultado es el estado actual del mundo, en el cual la humanidad retrocede a la ausencia del derecho propia de las tiranías absolutistas, y de allí el salvajismo primitivo del imperio de la fuerza bruta. Como irreflexiva protesta contra la tendencia, algunas personas plantean el interrogante de si los gobiernos son intrínsecamente perversos y si la anarquía no sería el sistema social ideal. La anarquía como concepto político es una abstracción cándida e infundada por todas las razones comentadas. Una sociedad carente de gobierno organizado quedaría a merced del primer criminal que surgiese, que la precipitaría en un caos de guerra entre pandillas. La posibilidad de la inmoralidad humana no es la única objeción contra la anarquía. Incluso una sociedad en la cual cada uno de sus miembros fuese totalmente racional y absolutamente moral, no podría funcionar en un estado anárquico. Lo que requiere el establecimiento de un gobierno es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro que resuelva los desacuerdos deshonestos entre los hombres. Una variante reciente de la teoría anarquista, que confunde algunos de los derechos defensores más jóvenes de la libertad, es un fantástico desatino llamado gobiernos en competencia, partiendo de la premisa básica de los modernos partidarios del estatismo, que no distinguen entre las funciones del gobierno y las de la industria, entre la fuerza y la producción, y que abogan por la propiedad gubernamental de las empresas. Quienes propugnan los gobiernos en competencia aceptan la otra cara de la moneda y declaran que, como la competencia es tan beneficiosa para los negocios, debería aplicarse también a los gobiernos. Afirman que, en lugar de un solo gobierno monopólico, debería existir una serie de gobiernos diferentes dentro de la misma área geográfica que compitieran entre sí para obtener la adhesión de los ciudadanos individuales, cada uno de los cuales quedaría en libertad de favorecer y adoptar los servicios del gobierno que eligiera. Recuérdese que el único servicio que puede ofrecer un gobierno no es la coerción forzosa, y pregúntese qué significaría una competencia en ese ámbito. No se puede decir que esta categoría es una contradicción en sus términos, ya que, obviamente, esta teoría ignora por completo el significado de competencia y gobierno. Tampoco se la puede llamar una abstracción carente de fundamento, ya que está desprovista de toda manera alguna, ni siquiera aproximadamente un ejemplo bastará. Supóngase que el señor Smith, partidario del gobierno A, sospecha que su vecino, el señor Jones, partidario del gobierno B, le ha robado una brigada de la política A. Se dirige entonces a la casa del señor Jones, donde se enfrenta con una brigada de la policía B, que declara que ellos no aceptan la validez de las quejas del señor Smith y lo reconocen la autoridad del gobierno A. ¿Qué sucede entonces? Dejo la conclusión al lector. La evolución del concepto del gobierno ha tenido una historia larga y tortuosa. En toda sociedad organizada parece haber existido cierta noción de la función adecuada de un gobierno, manifestada en hechos tales como el reconocimiento de alguna diferencia implícita y muchas veces inexistente
Entre un gobierno y una banda de ladrones, el aura de respeto y autoridad moral adjudica el gobierno como guardián de la ley y el orden. El hecho de que aún los peores gobiernos consideran necesario mantener cierta apariencia de orden y alguna pretensión de justicia, aunque solo fuese por rutina y tradición, y alguna forma de justificación moral de su poder fuese de naturaleza mística o social, así como los monarcas absolutos de Francia tenían que invocar el derecho divino de los reyes. Los dictadores modernos de la Rusia soviética tuvieron que dilapilar fortunas en propaganda para justificar su mando a los ojos de sus esclavizados súbditos. La comprensión de la función adecuada de un gobierno, de un logro muy reciente en la historia de la humanidad, tiene solo 200 años y se inicia con los padres fundadores de la Revolución Norteamericana, quienes no solo identificaron la naturaleza y las necesidades de una sociedad libre, sino que idearon los medios para llevar a la práctica. Una sociedad libre, al igual que cualquier otro producto humano, no puede alcanzarse por medios fortuitos, por el mero deseo o las buenas intenciones de sus dirigentes. Se requiere un complejo sistema legal basado en principios objetivamente válidos para construir una sociedad libre y para mantenerla libre. Un sistema que no dependa de los motivos, el carácter moral o las intenciones de algún funcionario, un sistema que no dé oportunidad ni excusa legal alguna para que pueda desarrollarse una tiranía. El sistema estadounidense de contención y equilibrio fue precisamente uno de tales logros, y si bien ciertas contradicciones en la Constitución dejaron abierta la posibilidad para el posterior crecimiento del estatismo, la idea de una Constitución creada como medio para limitar y restringir el poder del gobierno constituyó un logro incomparable. Hoy en día, cuando se realiza un esfuerzo concertado para ignorar este punto, no puede repetirse con suficiente frecuencia que la Constitución es una limitación impuesta al gobierno y no a los individuos privados, que no prescribe la conducta de los individuos sino la del gobierno, que no es una carta de privilegios para el poder del gobierno, sino una carta de derechos para la protección de los ciudadanos contra el poder del gobierno. Considérese hasta qué punto se ha invertido en la actualidad el concepto de la naturaleza del gobierno. En lugar de ser un protector de los derechos del hombre, se está convirtiendo en su más peligroso violador. En lugar de defender la libertad, se está convirtiendo en la esclavitud. En lugar de proteger a los hombres de aquellos que inician el uso de la violencia física, es él quien lo hace y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje. En lugar de servir como un instrumento de objetividad en las relaciones humanas, está creando un reinado oculto, letal, de incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales. En lugar de proteger a los hombres de los daños que puede experimentar debido a sus conductas caprichosas, él es quien se arroja al poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final, el estadio donde el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos solo pueden actuar si les da permiso. En esta etapa se retrocede a los periodos más oscuros de la historia humana, los del imperio de la fuerza bruta. Se ha observado muchas veces que, a pesar de su progreso material, la humanidad no ha tenido un grado comparable de progreso moral. A esta observación sigue, por lo general, alguna conclusión pesimista sobre la naturaleza humana. En verdad que el estado moral de la humanidad se halla en un nivel ignominiosamente bajo, pero si uno considerara los monstruosos trastocamientos morales efectuados por los gobiernos, posibilitados por la moralidad altruista colectivista, bajo los cuales la humanidad ha tenido que vivir a través de la mayor parte de la historia, uno comienza a preguntarse, ¿cómo han hecho los hombres para preservar siquiera una semblanza de civilización? ¿Y qué indestructible vestigio de respeto a sí mismos les ha permitido mantenerse erguidos? Y también comienza a verse más claramente la naturaleza de los principios políticos que deberán aceptarse y defenderse como parte de la batalla por el renacimiento intelectual del hombre. Diciembre de 1963. Capítulo 15. Financiación del hombre en una sociedad libre. ¿Cuál sería el método correcto de financiar al gobierno en una sociedad completamente libre?
Esta cuestión se plantea generalmente en conexión con el principio objetivista de que el gobierno de una sociedad libre no puede iniciar el uso de la fuerza física y que solo le está permitido utilizarla en represalia contra aquellos que iniciaron su uso. Dado que la imposición de gravámenes significa una iniciación del uso de la fuerza, surge la pregunta de cómo obtendría el gobierno de un país libre el dinero necesario para financiar las actividades que le son propias. En una sociedad totalmente libre, los impuestos, o para ser más exactos, el pago de los servicios estatales, sería voluntario. ¿Cómo puede demostrarse que las actividades apropiadas de un gobierno, la policía, las fuerzas armadas, los tribunales de justicia, son requeridas por los ciudadanos individuales y afectan directamente sus intereses? Estos estarían y deberían estar dispuestos a pagar por tales servicios, así como pagan sus seguros. La cuestión de cómo implementar el principio de financiamiento voluntario del gobierno, cómo determinar la mejor manera de aplicarlo en la práctica, es muy compleja y pertenece al campo de la filosofía de la ley. La misión de la filosofía política se limita a establecer la naturaleza del principio y demostrar que es practicable. En la actualidad, la elección de un método de aplicación específico es muy prematura, ya que el principio solo sería practicable en una sociedad totalmente libre, cuyo gobierno ha sido reducido constitucionalmente a sus funciones básicas y específicas. Existen muchos métodos factibles del financiamiento voluntario del gobierno. Una lotería gubernamental, tal como se ha usado en algunos países europeos, es uno de estos métodos, pero existen otros. Como ejemplo, y solo como ejemplo, considérese la siguiente posibilidad. Uno de los servicios más vitales que se requieren y que solo un gobierno puede brindar es la protección de los acuerdos contractuales efectuados entre los ciudadanos. Supóngase que el gobierno protegiese, es decir, reconociese como legalmente válidos y de observancia forzosa únicamente aquellos contratos que hubiesen sido garantizados por medio del pago del gobierno, de una prima equivalente a un porcentaje fijado legalmente sobre el monto, sobre las sumas involucradas en la transición contractual. Tal seguro no sería obligatorio, no se aplicaría penalidad legal alguna a quienes no quisiesen tomarlo. Estos quedarían en libertad de efectuar acuerdos verbales o firmar contratos no asegurados si así lo desearan, con la única consecuencia de que tales acuerdos no serían legalmente ejecutables. Si una de las partes no cumpliese en sus términos, la parte perjudicada no podría acudir a una corte de justicia. Todas las transacciones crediticias son acuerdos contractuales. Una transacción crediticia es un intercambio en el cual media un determinado periodo entre la recepción de los bienes o servicios y el pago correspondiente. Esto incluye a la vasta mayoría de las transacciones económicas en una sociedad industrial compleja. Solo una parte muy pequeña de la gigantesca red de transacciones crediticias termina en los tribunales, pero toda la red es posible por la existencia del sistema legal y se derrumbaría de la noche a la mañana sin su protección. Este es un servicio gubernamental que las personas necesitan, usan y en el que confían, por el cual deberían pagar. Sin embargo, hoy en día se los provee de forma gratuita y equivale de hecho a un subsidio. Cuando se considera la magnitud de los montos involucrados en las transacciones crediticias, se puede ver que el porcentaje requerido para pagar tal seguro gubernamental sería infinitesimal, mucho menos que lo que se paga por otros tipos de seguros, y sin embargo, resultaría suficiente para financiar todas las demás funciones de un gobierno correctamente dimensionado. Si fuera necesario ese porcentaje para incrementarse legalmente en tiempos de guerra, o se podrían establecer otros métodos similares de obtención de dinero para cubrir necesidades claramente definidas en tiempos de guerra. Este plan particular se menciona aquí únicamente como un ejemplo de posible método de la estrategia para tratar el problema, no como una respuesta definitiva ni como un programa que se pueda proponer actualmente. Las dificultades legales y las técnicas involucradas son enormes. Incluyen cuestiones tales como la necesidad de una rigurosa instrumentación constitucional que impida la posibilidad de que el gobierno dictamine el contenido de los contratos privados. Una cuestión que existe en la actualidad y que requiere definiciones mucho más objetivas y de criterios objetivos o resguardos para establecer el monto de las primas y que no pueden dejarse al arbitrio del gobierno, etc.
Todo programa del financiamiento gubernamental voluntario es el último, no el primero, de los pasos que se debe dar en el camino hacia una sociedad libre, y la última, no la primera, de las reformas a proponer. No funcionaría en la actualidad sino únicamente cuando las instituciones y los principios básicos de una sociedad libre hubieran sido establecidos. Los hombres pagarían voluntariamente un seguro que protegiese sus contratos, pero no un seguro que los protegiese del peligro de ser agredidos por Camboya. Tampoco los fabricantes de madera en Chapada de Wisconsin y sus obreros pagarían voluntariamente un seguro que ayudase al desarrollo de la industria de madera en Chapada de Japón, que los eliminaría del negocio. Un programa de financiamiento gubernamental voluntario sería ampliamente suficiente para pagar las funciones legítimas de un gobierno adecuado, pero no lo sería para proporcionar ayuda no ganada a todo el globo. No hay sistema impositivo que sea suficiente para eso. Únicamente el suicidio de un gran país alcanzaría para hacerlo, e incluso en este caso solo temporariamente. Así como el crecimiento de los controles, impuestos y obligaciones gubernamentales de este país no se logró de la noche a la mañana, tampoco el proceso de la liberación puede conseguirse de esa manera. Un proceso de liberación sería mucho más rápido que lo que ha sido el proceso de esclavización, ya que los factores de la realidad estarían de su parte. Pero aún así, se requiere un proceso gradual. Cualquier programa de financiamiento gubernamental voluntario debe considerarse como una meta para su futuro distante. Lo que los defensores de una sociedad totalmente libre deben de conocer al presente es el principio por el cual esta meta podrá ser alcanzada. El principio del financiamiento voluntario de las actividades gubernamentales se basa sobre las siguientes premisas: que el gobierno no es el dueño de las rentas de los ciudadanos y en consecuencia no puede tener un cheque en blanco sobre esas rentas, que la naturaleza de los servicios que presta debe ser definida y delimitada constitucionalmente, sin dejar el poder de ampliar el área de sus servicios a su propia y arbitraria decisión. En consecuencia, el principio del financiamiento voluntario de las actividades gubernamentales considera al gobierno como el servidor, no como el soberano de los ciudadanos, como un agente al que se debe pagar por sus servicios, no como un benefactor que los presta gratuitamente y que dispensa favores sin recibir retribución. Esto último, junto con el concepto de la imposición compulsiva de gravámenes en una remora de tiempo en que se considera al gobierno como soberano omnipotente de los ciudadanos, un monarca tiránico al que pertenecía el trabajo, la renta, la propiedad y la vida de sus súbditos. Debía ser un benefactor, no retribuido, un protector y distribuidor automático de favores. Un monarca así hubiese considerado degradante que se le pagara por sus servicios, así como las mentalidades atávicas de sus herederos espirituales. Los restos de la antigua aristocracia feudal europea y los modernos defensores del Estado benefactor aún consideran que un rédito obtenido como retribución de una actividad dada, una ganancia comercial, es degradante y moralmente inferior a una renta inmerecida, producto de la exacción o del saqueo, u obtenida a través de donaciones caritativas o por la fuerza gubernamental. Cuando un gobierno, sea un monarca o un parlamento democrático, se lo considera un proveedor de servicios gratuitos, solo será cuestión de tiempo que comience a ampliar sus servicios y la esfera de lo gratuito. Hoy en día, el proceso se denomina crecimiento del sector público de la economía, hasta convertirse, como necesariamente tiene que hacerlo, en instrumento de la lucha entre grupos de presión, entre grupos económicos antagónicos que se roban unos a otros. La premisa que debe ser revisada y reusada en este contexto es el contexto primordial de que cualquier servicio gubernamental, aun los legítimos, deben brindarse gratuitamente al ciudadano, para llevar a la práctica el concepto norteamericano de que el gobierno es el servidor de los ciudadanos, debe considerárselo como un servidor remunerado. Luego, y sobre esa base, se podrá proceder a diseñar los medios apropiados para hacer compatibles los recursos financieros del gobierno con los servicios que brinde. Puede notarse, en el ejemplo anterior, que el costo de tal financiamiento voluntario del gobierno sería automáticamente proporcional a la escala de la actividad económica de un individuo. Aquellos que se hallasen en los niveles económicos más bajos, quienes muy raras veces realizan transacciones crediticias, se encontrarían virtualmente exentos, aunque seguirían beneficiándose
con la protección legal, tal como la ofrecen las Fuerzas Armadas, la policía y los tribunales. Estos beneficios se podrían considerar como una gratificación para los hombres de menor habilidad económica, posibilitada por aquellos cuya habilidad económica es mayor, sin que estos tuviesen que sacrificarse por aquellos. Los hombres con mayor habilidad económica deben pagar por su propio interés el mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Para la protección de su país contra invasiones, sus gastos no se incrementan por el hecho de que una parte marginal de la población esté incapacitada para contribuir a esos costos. Desde el punto de vista económico, ese grupo marginal es inexistente en lo que concierne a los costos de la defensa. Lo mismo es aplicable al costo de mantener una fuerza policial. Es en su propio interés que los hombres más capaces deben pagar por la captura de los criminales, sin considerar si la víctima específica de un crimen dado es rica o pobre. Es importante notar que en este tipo de protección gratuita para los que no contribuyentes representa un beneficio indirecto y es meramente una consecuencia marginal del interés personal y las erogaciones de quienes contribuyen. Este tipo de gratificación no puede extenderse para cubrir beneficios directos, ni se pueden afirmar, como lo hacen los estatistas defensores del Estado benefactor, que las dádivas directas a los que no producen favores los propios intereses de los productores. Brevemente explicada, la diferencia en la siguiente. Si una empresa de ferrocarril despachara un tren y permitiera a los pobres ocupar gratuitamente los asientos que quedaran libres, no sería lo mismo ni tampoco el mismo principio que proporcionar a esos mismos pobres coches de primera clase y trenes especiales. Todo tipo de asistencia que no requiera sacrificios de nadie, toda gratificación social, beneficio gratuito o donación que pueda efectuarse, únicamente es posible en una sociedad libre y solo es correcta mientras no implique sacrificios. Pero en una sociedad libre, bajo un sistema de financiamiento voluntario en los gastos gubernamentales, no existiría excusa ni posibilidad legal alguna para ningún tipo de redistribución de riquezas, para el sostén inmerecido de algunos hombres mediante el trabajo forzado y la extorsión sobre los bienes de otros, para el drenaje, la explotación y la destrucción de quienes son capaces de pagar los costos necesarios para mantener una sociedad civilizada, en favor de aquellos que no tienen la capacidad ni el deseo de pagar el costo de mantener su propia existencia. Febrero de 1964. Capítulo 16. El divino derecho del estancamiento. Para toda especie viviente, el crecimiento es una necesidad de su supervivencia. La vida es movimiento, un proceso de acción destinado a la autoconservación que un organismo debe llevar a cabo para seguir existiendo. Este principio es tan evidente en las simples conversiones de energía de una planta como en las actividades del hombre complejas y proyectadas a largo plazo. Desde el punto de vista biológico, la inacción equivale a la muerte. La naturaleza y la gama de los movimientos y del desarrollo posibles varían de una especie a otra. En una planta son mucho más limitadas que en un animal, y en un animal lo son mucho más que en el hombre. La capacidad del desarrollo de un animal termina con su madurez física, y a partir de entonces, su funcionamiento consiste en la acción requerida para mantenerse a sí mismo en un nivel dado. Una vez que ha alcanzado la madurez, ya no continúa creciendo significativamente en eficiencia, es decir, ya no incrementa en un grado importante su capacidad de relación con su medio ambiente. En el hombre, en cambio, la capacidad de desarrollo no termina con su madurez física, sino que es virtualmente ilimitada. Su poder de razonamiento es una característica distintiva. Su mente es el medio básico de su supervivencia, y su capacidad para pensar y aprender y su habilidad para descubrir formas nuevas y mejores de interactuar con la realidad, de aplicar el alcance de su eficiencia, de crecer intelectualmente en una puerta abierta hacia un campo infinito. El hombre no sobrevive adaptándose a su medio ambiente físico, como lo hacen los animales, sino transformando su medio ambiente mediante el trabajo productivo. Si una sequía los alcanza, los animales perecen, el hombre construye canales de riego. Si una inundación los alcanza, los animales perecen, el hombre construye diques. Si una jauría carnívora los ataca, los animales perecen, el hombre redacta la Constitución de los Estados Unidos. Si la vida es un proceso de acción destinada a la autoconservación, entonces este es el modo de actuar y de sobrevivir
que distingue al ser humano: pensar, producir, enfrentar los desafíos de la existencia a través de un esfuerzo y una inventiva permanentes. Cuando el hombre descubrió cómo hacer fuego para calentarse, su necesidad de pensar y enfocarse no cesó. Tampoco cesó cuando descubrió cómo fabricar un arco y una flecha. Asimismo, no cesó cuando descubrió cómo construir un refugio de piedra. Primero, luego un edificio de ladrillos y después uno de vidrio y acero. Tampoco cuando extendió su expectativa de vida de los 19 años a los 30, 40, 60 o 70 años. Mientras exista, su necesidad de pensar y esforzarse no cesará jamás. Todo logro del hombre es un valor en sí mismo, pero constituye a la vez un escalón hacia logros y valores mayores. La vida es crecimiento. No avanzar equivale a retroceder. La vida sigue siendo vida solo mientras se avanza. Todo paso hacia adelante abre para el hombre un horizonte más amplio para sus acciones y logros, y crea la necesidad de tal acción y de tales logros. No existe una meseta final y permanente. El problema de la supervivencia nunca se soluciona de una vez y para siempre, sin necesidad de pensamiento o acción adicionales. Más precisamente, el problema de la supervivencia se resuelve si se reconoce que ésta requiere crecimiento y creatividad constantes. El crecimiento constante es, por otra parte, una necesidad psicológica del hombre, una exigencia de su bienestar mental. Para lograr este bienestar debe poseer un firme sentido de control sobre la realidad y sobre su existencia. La convicción de que es competente para vivir. Para esto no le hace falta omnisciencia ni omnipotencia, sino el convencimiento de que los métodos personales para tratar los hechos de la realidad, los principios de acuerdo con los cuales uno funciona, son correctos. La pasividad es incompatible con este estado. La autoestima no es un valor que, una vez alcanzado, se mantiene en forma automática y permanente. Al igual que cualquier otro valor, incluyendo la vida misma, solo puede mantenerse mediante la acción. La autoestima, la convicción básica de que uno esté capacitado para vivir, se conserva únicamente mientras esté comprometido en un proceso de crecimiento, mientras está entregado a la tarea de incrementar la eficiencia personal. En los seres vivos, la naturaleza no permite la inmovilidad. Cuando se deja de crecer, comienza la desintegración, no menos en el terreno mental que en el físico. Al respecto, observes el fenómeno ampliamente generalizado de hombres que son viejos cuando llegan a los 30 años. Estos son aquellos que, habiendo llegado a la conclusión de que ya pensaron bastante, se dejaron llevar por el impulso decreciente de sus esfuerzos pasados y se preguntan qué ocurrió con su pasión y su energía, porque sienten una vaga ansiedad, su existencia parece tan desolada e empobrecida, tienen la sensación de que se están hundiendo en un abismo sin nombre. Nunca se dan cuenta de que, al abandonar la voluntad de pensar, uno abandona la voluntad de vivir. La necesidad de crecer del hombre y en consecuencia su necesidad de condiciones sociales o existenciales que posibiliten este crecimiento son hechos de primordial importancia que deben considerarse al juzgar o evaluar cualquier sistema político económico. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿está este sistema político-económico en favor de la vida o en contra de ella? ¿Es apropiado u hostil a los requerimientos de la supervivencia del hombre? El gran mérito del capitalismo es el de ser el sistema adecuado por excelencia a esos requerimientos y a la necesidad de crecimiento del hombre. Si se deja a ésta en libertad para pensar, actuar, producir, intentar lo aún no probado y lo nuevo, sus principios operan de manera tal que recompensan el esfuerzo y sus logros, castigando la pasividad. Esta es una de las principales razones por las cuales se lo condena. En ¿Quiénes ran a discutir los ataques que ya en el siglo XIX se lanzaban contra el capitalismo? Escribí, tanto en los escritos de los medievales como en los de los socialistas, se puede observar el anhelo inconfundible de una sociedad en la cual la existencia le será garantizada automáticamente al hombre, es decir, en la que no tendrá que responsabilizarse por su supervivencia. Ambos grupos describen su sociedad ideal como caracterizada por lo que llaman armonía, es decir, una sociedad liberada de los cambios rápidos o desafíos, de las exigentes demandas de la competencia, una sociedad en la cual cada uno deba cumplir
con lo que se le ha prescrito para contribuir al bienestar general, donde nadie tenga que enfrentar la necesidad de hacer elecciones y tomar decisiones cruciales para su vida y su futuro, donde la pregunta sobre qué es lo que uno se ha ganado o no, qué se ha merecido o no, no será formulada, donde las recompensas no estarán unidas a los logros y donde la benevolencia de alguien garantizará que uno nunca tenga que responsabilizarse por sus errores. El fracaso del capitalismo en cuanto a acomodarse a esta inexistencia que podríamos llamar pastoral es motivo esencial y suficiente para que la sociedad libre sea condenada por los medievalistas y los socialistas. No es un paraíso terrenal lo que el capitalismo ofrece a los hombres. Entre los argumentos que esgrimen quienes anhelan una existencia pastoral se encuentra una doctrina que, enunciada explícitamente, consiste en el divino derecho al estancamiento. Esta doctrina puede ejemplificarse a través de este incidente. Durante un viaje en avión que realicé tiempo atrás, me vi envuelto en una conversación con un dirigente sindical. Comenzó a condenar abiertamente el desastre de la automatización, aseverando que cantidades cada vez mayores de operarios quedarían permanentemente desocupados como resultado de las nuevas máquinas y que habría que hacer algo al respecto. Contesté que esto era un mito refutado muchas veces. La introducción de nueva maquinaria siempre resultó en un aumento de la demanda de mano de obra que, además, elevaba el nivel de vida en general. Esto podía demostrarse teóricamente y la historia lo ponía de manifiesto. Remarqué que la automatización aumentaba la demanda de operarios capacitados en relación con la mano de obra no calificada y que, sin duda, muchos obreros se verían en la necesidad de aprender nuevos oficios, pero, preguntó, indignado, ¿qué ocurrirá con aquellos que no quieran aprender las nuevas habilidades? ¿Por qué deberían tener problemas? Esto significa que la visión de futuro al empuje para hacer las cosas cada vez mejor, la energía viviente de los hombres creadores habrá de ser ahogada y reprimida en favor de aquellos que ya pensaron bastante, ya aprendieron bastante y no desean preocuparse por el futuro ni por la molesta cuestión de saber de qué dependen sus empleos. Ningún hombre que estuviera solas en una isla desierta y tuviera que asumir toda la responsabilidad de su propia supervivencia podría permitirse el engaño de que no debe preocuparse por el mañana, que puede descansar sobre los conocimientos y habilidades del ayer, pues la naturaleza le debe seguridad. Únicamente en la sociedad donde la carga de la deserción de un hombre puede ser transferida a los que no desertaron, se puede pretender un engaño semejante. Y es aquí donde la moralidad del altruismo se vuelve indispensable para proveer la aprobación requerida por tal parasitismo. La doctrina del individuo derecho al estancamiento demanda que todos los hombres que realizan el mismo tipo de trabajo deberían recibir igual salario, independientemente de cómo trabajen ni de cuánto produzcan, castigando así al mejor operario en beneficio del incapaz. Que los hombres conserven sus puestos o sean promovidos no por sus méritos, sino por su antigüedad, de modo que el mediocre que ha ingresado antes sea favorecido en perjuicio del talentoso recién llegado, bloqueando así el futuro de éste y el de su potencial empleador. Que el empleador sea obligado a tratar con un gremio especial, dueño del poder arbitrario del prohibir el ingreso de nuevos aspirantes. En esta forma, la posibilidad de trabajar en un oficio determinado pasa de padres a hijos, y ningún recién llegado puede entrar y amenazar los intereses creados. Así se impide el progreso de toda el área tal como ocurriría con el sistema de gremios de la Edad Media. Que se mantengan los hombres en puestos que se han vuelto innecesarios ejecutando trabajos que carecen de valor o son superfluos para que no deban experimentar las dificultades de entrenarse para nuevos oficios. De este modo, se contribuye, como ocurre en el caso de los ferrocarriles, a la virtual destrucción de toda la industria. Que se acuse al capitalismo de iniquidades tales como posibilitar de que un viejo almacenero del barrio deba cerrar su negocio al no poder competir con un gran supermercado. Tal acusación implica que el bienestar y el progreso de quienes eran clientes del almacén y los dueños del supermercado deben dejar de lado para proteger al viejo almacenero, carente de iniciativa y capacidad.
Que se apoye la decisión de la Corte de Justicia norteamericana basada en las leyes antimonopolio, según la cual una empresa comercial exitosa no tiene derecho a sus patentes y debe entregarlas sin cobrar regalía alguna a un posible competidor que carece de capacidad para pagarlas. Que se apoye al edicto de la Corte de Justicia norteamericana por el cual se condena y bloquea a una empresa por cometer el delito de tener visión de largo alcance, el crimen de calcular con anticipación las demandas futuras y ampliar su capacidad fabril para poder satisfacerlas y en consecuencia descorazonar a posibles competidores futuros. Este es el castigo legal por crecer. Esa es la pena contra la habilidad per se. Esa es la esencia desnuda y la meta de la doctrina del divino derecho al estancamiento. El capitalismo, por su propia naturaleza, implica un proceso de actividad, crecimiento y progreso constante. Crea las condiciones sociales óptimas para que el hombre responda a los desafíos de la naturaleza de la manera que mejor le convenga a su vida. Opera en beneficio de quienes elijan ser activos en el proceso productivo, cualquiera que sea el nivel de su capacidad, pero no responde a las demandas del estancamiento, como tampoco lo hace a la realidad. Cuando se considera el éxito espectacular, la prosperidad sin precedentes que ha logrado el capitalismo en la práctica, a pesar de los controles que lo traban, y el rotundo y desalentador fracaso de todo tipo de colectivismo, debería quedar claro que los enemigos del capitalismo no están motivados en su origen por consideraciones económicas. Están motivados por consideraciones metafísicas, por una rebelión contra el modo de supervivencia humano, contra el hecho de que la vida es un proceso de autoconservación por medio de acción autogenerada, y por el sueño de que si pudiese dominar a los hombres que no reniegan de la naturaleza de la vida, podrían hacer que la existencia fuera tolerable para quienes reniegan de ella. Agosto de 1963.